hermanos, mis amigos, ya contamos con 11 participantes. Quiero saludar a todos los de la Atalaya, a los anfitriones, a la familia Esteves, a Gabriel Rufino, a la hermana Gloria, a hermano Elí, a la iPhone de Laura, Samuel Everett, bueno, y no sé cuántos están acompañando allí, estos que están escuchando. Gloria a Dios por esto. Gente que es una oportunidad maravillosa cada que se nos da la oportunidad de predicar la palabra de Dios. No creo que haya mejor, más importante y más interesante en esta vida que hablar de lo que Dios hace por nosotros. Muchas veces tenemos las herramientas, tenemos las cosas para tener una buena vida y no la apreciamos. Recuerdo en este momento la historia del pastor Bullón, de cómo su padre estuvo buscando en las selvas del Perú una mina de plata. Gastó su dinero, su propiedad la había vendido, gastó su dinero buscando la mina de plata, pagó trabajadores, cavaron, pero el dinero se les fue acabando y no encontraban la mina. Hasta que llegó un día y desistió de seguir cavando. Ya no tenía con qué pagar a los trabajadores. Dijo, hasta aquí llegamos, se regresaron. Resulta que unos años después, un minero, otra persona, trabajador de una empresa grande, dueño de una empresa grande, decidió también empezar a buscar la plata, la mina de plata, y empezó a mirar que allí había una excavación y empezó a seguirla. Y cuando llegó hasta el punto donde habían quedado, siguió cavando y con solo cavar 50 centímetros más, medio metro más, y allí encontró la más grande beta de las minas de plata del Perú. Parece mentira. El padre del pastor Alejandro apenas se lamentaba y decía, ¿por qué no seguir cavando? ¿Por qué no seguir confiando? Muchas veces nosotros en nuestra vida nos pasa la misma situación. Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado el conocimiento, nos ha dado el poder. En otras palabras, lo ha hecho todo para que nosotros seamos prosperados, para que nosotros seamos felices y para que nosotros podamos estar tranquilos en medio de la situación que se está viviendo, en medio de las situaciones que se van a vivir. Por eso quiero que leamos en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. ¿Qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 46, el versículo 10, con respecto a Dios y su relación con nosotros? ¿Qué diferencia tan grande hay entre Dios y nosotros con respecto al futuro, con respecto a las cosas que vienen? Dice así la palabra de Dios. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué está afirmando nuestro Dios con respecto a las cosas que han de venir? Que Él ya las conoce, que Él ya sabe lo que va a pasar, que no interviene de manera directa para cambiarlas o transformarlas, porque no es el plan de Dios obligarnos a aceptar su plan, pero sí es su plan que nosotros podamos entender y confiar plenamente en Él, para que al confiar en Él podamos tener paz, seguridad y tranquilidad en nuestro corazón, aunque parezca que los montes se van a trasladar al centro del mar.
El tema del día de hoy dice, ¿por qué estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos muestra Dios a nosotros en el libro de Apocalipsis? ¿Y por qué es tan importante que nosotros lo estudiemos? ¿Por qué tiene tanto afán Dios en que nosotros estudiemos este libro? En este libro vamos a encontrar que se descubren los planes de Satanás contra la humanidad, no solamente contra los hijos de Dios, porque el plan de Satanás es contra toda la humanidad, porque no quiere ver a ningún ser humano feliz. Satanás es destructor y su felicidad es destruir, acabar, dañar, especialmente la creación de nuestro Dios. A través del libro de Apocalipsis, Dios nos va a mostrar que tiene planes especiales para con nosotros y que esos planes no son de guerra, sino que son planes de paz, que son planes de amor, que lo que desea es darnos vida, vida en abundancia a través de su Hijo Cristo Jesús. Y el libro de Apocalipsis tiene una función muy especial y es llenarnos de la confianza que nuestros ojos no nos pueden dar. Porque en este momento nosotros no podemos ver a Jesús como lo vieron hace 2000 años en la tierra de Galilea, en la tierra de Palestina, donde sanaba a los enfermos, donde levantaba a los muertos, donde compartía dos peces y 5 panes y alimentaba 5,000, 10,000, 15,000 personas. Nosotros en este momento no podemos tener ese privilegio de verlo físicamente. ¿Por qué? Porque Cristo en estos momentos está con nosotros por medio de su Espíritu, pero está en el santuario celestial. Y Él lo que desea es que nosotros no perdamos la confianza, la tranquilidad y la seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nos ha dejado este libro y nos lo ha dejado de una manera muy especial, para que entendamos que todo el mal, todos los problemas que vemos, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas metafísicos, los problemas geofísicos, los problemas geopolíticos, no es por Dios, ni tampoco es que Dios haya abandonado la tierra. Que estos problemas son causados por un enemigo que, como lo veíamos en el capítulo pasado cuando estudiamos Levantando el Telón, siempre hace las cosas tratando de que la humanidad culpe a Dios de lo que está sucediendo. Y lo veíamos en la historia de Job, cuando descendió fuego, y que llegó donde dice, fuego de Dios descendió del cielo y quemó a todos los camellos. Siempre Satanás está haciendo las cosas, pero tratando de culpar a nuestro Dios, a nuestro Creador, de las obras malas que Él hace. Vamos a mirar en el día de hoy y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y vamos a entrar a mirar la hermosura de este libro. Quizás no alcancemos a estudiar sino los primeros 3 o 4 versículos, pero vamos a tratar de hacerlo con la confianza de que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Alguien diría, pero el tiempo está cerca, ya han pasado 2000 años. ¿Cómo que el tiempo está cerca? Pero mis hermanos, eso decimos nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo como seres mortales. 2000 años nos parecen demasiada cantidad. ¿Quién va a poder vivir 2000 años? Pero Dios, que es un ser eterno,
en medio de la eternidad, ¿qué son 2000 años? Donde viven miles de millones de años. ¿Qué son 2000 años para él? Ahora, quiero que miremos, no vamos a mirar el orden con el que está, porque esto yo creo que lo ha explicado más de una persona. Vamos a mirar el versículo 2. Dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es este Juan que está hablando aquí? Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Este Juan que está hablando aquí, que es el mismo que estuvo caminando con Jesús, palabra de Dios. Hemos recapacitado un poquito en lo que significa eso que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios hasta el tiempo en que vivió Jesús? ¿Alguien me podría ayudar con la respuesta? ¿Cuál era la palabra de Dios hasta ese tiempo? ¿El Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no estaba escrito. Apenas se vino a escribir poco tiempo antes de que Juan escribiera este libro. Entonces, dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué tenía que testificar Juan de la palabra de Dios? ¿Qué tenía que testificar Juan y los apóstoles de la palabra de Dios? Lo que habían aprendido con Jesús. No, ese es el testimonio de Jesús. Perdón. Estamos hablando del testimonio de la palabra de Dios, o sea, lo que estaba escrito por los profetas, por Moisés en los Salmos. ¿Qué era lo que ellos, cuando salieron de 2 en 2, primero los 12, luego los 70, qué era lo que ellos venían, lo que tenían que decir? El reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El que estaba pronunciado, pronosticado por la palabra de Dios a través de los profetas, del profeta Daniel, del profeta Miqueas, del mismo rey David, del mismo Moisés. Este testimonio lo dio Juan. Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Es decir, Juan había tomado la escritura, había sacado tiempo para leer la escritura, analizarla, compararla y comparar con la vida de nuestro amado Jesús y decir, sí, lo que dice la palabra de Dios se verificó y se realizó en la vida de Jesús. Ese Jesús de Nazaret, el que nació de la Virgen María. Él podía dar testimonio de que la promesa dada a Adán y Eva de que vendría un Mesías para enfrentar al enemigo y que lo derrotaría y que aplastaría su cabeza era una realidad y que él lo había podido ver. Por eso dice, el cual ha dado testimonio, porque él participó de ese testimonio, porque él participó de ver el cumplimiento de cada una de estas profecías que anunciaban lo que había de vivir el Mesías. Comprobó que nació en Belén. Comprobó que venía de la tribu de Judá. Comprobó que desciende de la familia de David. Comprobó que sería llamado de Egipto y que llegaría a Nazaret. Comprobó que nacería de la Virgen. Y eso lo encontramos en Génesis 3:15, 29:10, Isaías 11:1-6, en Miqueas 5:2, en Oseas 11:1, en Isaías 7:14. Todo esto con respecto al nacimiento de Jesús. Podía dar testimonio de que esas profecías se habían cumplido en Jesús. Pero todavía había más. Él también daba testimonio de ese ministerio de Jesús, como lo habían anunciado los profetas, como lo decía Isaías 61:1 y 2, que llegaría para un tiempo de jubileo,
Y por eso cuando Jesús aparece, lo primero que lee es las palabras del profeta Isaías, que dice que Dios lo ungió para liberar al preso, para liberar, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Esto lo podía comprobar Juan. Isaías 42:1 dice, en mi alma tengo contentamiento, este es mi hijo amado, este es mi siervo, a él oí. Y Juan también podía comprobar cuando el apóstol, el profeta Juan, allí en el río Jordán, daba testimonio diciendo que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús y escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él escuchad. El Salmo 78:2, cuando dice que abrirá mi palabra en parábolas y hablaré cosas escondidas desde el principio de la fundación del mundo. Juan también pudo comprobar eso. El Salmo 69:8-9, me consumió el celo de tu casa. Vio cuando Jesús, en el celo por el amor a Dios, en el celo por el respeto, por la reverencia a la casa de Dios, la santificó, la limpió y sacó a todos los mercaderes del templo. También pudo ver cómo se cumplió la profecía de Ezequiel, donde dice, apacentaré las ovejas, buscaré la perdida, la perniquebrada. Ezequiel 34:15-16. En Zacarías 9:9, donde dice, tu rey viene sobre un pollino. También pudo comprobar todo lo que tenía que ver con la muerte de Jesús, que se levantaron los reyes de la tierra unidos contra el ungido de Jehová. Traicionado por su mejor amigo, Salmos 41:9. Zacarías 11:12, vendido por 30 piezas de plata. Isaías 53, fue tratado como el cordero del matadero, como el cordero ceremonial, el sacrificial, el cual se colocaba en lugar del pecador. Pudo comprobar cómo Isaías 53 demarcaba detalladamente todo lo que aconteció con Jesús. Y todo esto lo pudo comprobar. Lo que dice Zacarías 13:6, que sería herido en sus manos. Daniel 9:24-27, que daba incluso la fecha exacta en la que Jesús moriría. Y todo esto lo pudo comprobar el apóstol. Murió en la Pascua, tal como lo prefiguraba la palabra de Dios. Por eso Juan dice con toda seguridad, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es tremendo, mis hermanos. Ahora, Juan podía dar testimonio de que Jesús era la corporización, la encarnación del Dios eterno hecho hombre, que el proyecto de la deidad para el hombre se hizo tangible para todos los ojos humanos a través de Cristo Jesús. Por eso puede dar testimonio de Jesucristo. Y por eso en el Evangelio según San Juan, él es el que más habla con claridad acerca de la divinidad de Jesús. Porque pudo ver el carácter de Dios a través de Jesús. Porque pudo entender la justicia de Dios a través de Jesús. Porque pudo entender que sus pecados eran perdonados y quitados de su vida delante de Dios a través de Jesús. Porque pudo comprender y pudo vivir y pudo palpar la evidencia de que Dios es un ser lleno de misericordia, de bondad, de verdad y que cumple lo que promete. Pudo escuchar las palabras del mismo Jesús que decía, he acabado la obra que me diste. He manifestado tu nombre. Testificó de la verdad. Y todo esto lo vio el apóstol Juan. Vio el carácter de Dios
hecho realidad, humanizado en Cristo Jesús. Y pudo comprobar a través de Jesús que el objetivo principal de Dios para con los seres humanos es que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Y por eso cuando él empieza este libro de Apocalipsis, lo primero que dice es, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos decir como Juan, puedo dar testimonio de que hay un Dios vivo que está en los cielos, pero que camina conmigo y que me protege, que me guarda y que me cuida. ¿Lo podrías tú decir hoy? ¿Lo podrías afirmar? San Juan 17, 24 al 26 nos muestra y nos confirma algo muy especial. Ese testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo no es otra cosa que el anhelo del Padre, el anhelo del Espíritu Santo y el anhelo del Hijo, en que nosotros los seres humanos podamos cohabitar y ser restaurados nuevamente a la imagen de nuestro Dios. San Juan 17, 24 al 26 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora Juan está dando testimonio de que Dios es amor y que ese amor se hace palpable para nosotros a través de Jesucristo. Podríamos seguir hablando mucho más de este testimonio de Juan, porque lo vivió, porque lo palpó, porque fue parte activa, porque no fue algo, por eso creo que es en la segunda o tercera carta de Juan, donde él dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que certificaron nuestros ojos, esto es lo que hablamos. El apóstol Pedro también le dice, no son cosas de vanas palabras, vanas filosofías, sino lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que han hablado, lo que han tocado nuestras manos, nuestros ojos. Y Dios quiere que nosotros también podamos llegar a esa misma experiencia, que podamos desarrollar esa seguridad de que Cristo camina con nosotros. Vamos a continuar leyendo. Y dice allí una bienaventuranza. Dice, bienaventurado, versículo 3. Si alguien lo quiere leer para todos, me gustaría que lo hiciera. Mientras tanto, mi garganta descansa un poquito. Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? La venida de Cristo. El tiempo en que sean restaurados los hijos de los hombres que acepten a Jesús como Salvador. El tiempo en que sea restaurada el honor, la honra, la gloria, la alabanza, el poder y el señorío de nuestro Dios y de su Hijo Cristo Jesús. Dice, bienaventurado el que lee. Y aquí tenemos que entender qué significa en la Biblia el que lee. Según Nehemías 8, versículos 7 y 8, dice que ellos ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Es decir, no es simplemente una lectura de recorrido. Ya tengo la información, ya sé que el Apocalipsis me habla del 666,
me habla de 7 estrellas, de 7, no. Dice, ponían el sentido. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva? Dice, bienaventurado el que lee. Es decir, el que le pone sentido a la palabra de Dios porque entiende que no está escuchando la voz de un personaje que se agarró a escribir porque se antojó por escribir algo, sino que está escuchando es la voz de Dios a través de ese profeta que escribió ese libro y que con respeto y con humildad se acerca para decirle, Señor, enséñame porque quiero conocerte. Y se ponían el sentido. Nehemías 8, 7 y 8. No era una lectura superficial, sino que lo hacían con la mente, con el pensamiento y la razón. Eso es poner el sentido. Estaban con un mismo propósito, con un anhelo de entender cuál era el plan de Dios para sus vidas. Dice, bienaventurados los que oyen. Proverbios 1:8 nos dice que oír la palabra de Dios es actuar conforme a la enseñanza, no alocadamente como quien no sabe hacia dónde va, ni sabe qué es lo que hace, sino que actúa de acuerdo a un derrotero que tiene marcado a través de la palabra de Dios. El Salmo 17:6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Es decir, que no pasa por inadvertido el anuncio o el llamado. Eso es oír la voz de Dios. Oír con atención qué es lo que Dios desea para nuestras vidas. Pero llegamos a la tercera palabra, que es la palabra que muchas veces le prestamos menos atención y es la que tiene un significado, diría para mí, más amplio. Bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Y me gustaría que me acompañaran a leer en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. ¿Qué significa en la Biblia guardar la palabra? Génesis, capítulo 18, versículo 19. Allí aparece una palabra de Dios con respecto a su siervo Abraham. Dice, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿qué es guardar la palabra? ¿Qué será entonces guardar la palabra? Ser justo. Ser justo, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de ser justo, ¿qué otra cosa? Guardar La la ley. vive, la enseña. La enseña no solamente por precepto, sino por ejemplo, por testimonio, como lo estaba haciendo Juan. Puede dar el ejemplo. La mejor enseñanza es la que se da a través del ejemplo, ¿sí? Y dice Dios acerca de Abraham, yo sé que guardará esta palabra y enseñará a sus hijos detrás de sí para que actúen en justicia y en juicio. Es decir, para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Deuteronomios capítulo 6, versículo 17 amplía la idea. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y los estatutos que te ha mandado. Hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y llegues a poseer la buena tierra que Jehová juró dar a tus padres. Guardar la palabra, en otra forma, es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, desarrollando lo que Él nos enseña a través de su palabra, desarrollando en nuestra vida lo que Él nos está enseñando.
Dice, bienaventurados los que guardan. Vamos a dar un ejemplo más y vamos a mirar por qué nos pide a nosotros que guardemos la profecía. Vamos a mirar, ustedes recuerdan la historia de Ciro. ¿Quién fue Ciro? El rey de los medos, de los persas, ¿cierto? El encargado de dar la orden para construir a Jerusalén, para devolver al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a su tierra, al pueblo judío. Isaías 44:28, ¿qué nos dice? Vamos a mirar, ampliar un poquito más acerca de esto de guardar la palabra. Isaías 44:28. ¿Cómo dice? Alguien que me ayude a leerlo. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundada. Ajá, ¿guardó Ciro esta palabra? La podemos comprobar en 2 de Crónicas 36:23. Allí vemos que por orden de Ciro se dio la ley, el decreto, para que el pueblo de Dios volviese a la tierra de Jerusalén. 2 de Crónicas 36:23. Dice allí la palabra de Dios. Voy a leerlo. 22 y 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él y suba allá. ¿Guardó entonces Ciro la profecía? Sí. ¿Por qué Ciro guardó la profecía? Porque un día se le antojó. Este pueblo me tiene cansado aquí viviendo en Persia. Necesito el espacio, las casas que ellos tienen, váyanse, salgan de acá. ¿Por qué Ciro cumplió con la profecía? ¿Por qué la guardó? Porque su corazón había sido transformado. Él escuchó del profeta Daniel la historia, lo que decía Isaías acerca de lo que iba a pasar con él, de cómo Dios le entregaría la tierra de Babilonia y el reino de Babilonia, y comprendió y vio también en la vida de Daniel que hay un Dios poderoso que maneja la vida de los seres humanos, que quita y que pone reyes. Y entendió y ablandó su corazón y entonces empezó a obedecer. Y cuando leyó de que él estaba encargado para eso, entonces cumplió, guardó la profecía. Guardó la profecía. Hay varias formas de nosotros guardar la profecía, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, y entonces la profecía caerá sobre nosotros. Que fue lo que pasó con Pilatos, lo que pasó con Herodes. La profecía prácticamente cayó sobre ellos. En otras palabras, Ciro se colocó en condiciones donde el Dios del cielo le pudiese tomar, le pudiese utilizar conforme a su voluntad. Podría entonces preguntarnos nosotros hoy, ¿qué será lo que Dios nos quiere decir cuando nos dice que bienaventurados los que guarden las palabras de esta profecía? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros guardemos del libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros guardemos? ¿Será que nos lo dio simplemente para llenarnos de información? Para que podamos entonces salir a relucir y decir y demostrar de que conocemos la marca de la bestia, que esto, aquello, lo otro, la profecía, los 7 sellos y los 7 espíritus y las 7 trompetas. Y uy, el hermano sí que es un erudito, el hermano sí que sabe. ¿Será para eso que Dios nos entregó la profecía? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros guardemos de la profecía? Vamos a mirar otros ejemplos. Mateo 4:13 al 16.
Y vamos a ver que Jesús también guardó la profecía. Mateo 4, 13 al 16. ¿Qué dice allí? Alguien que me ayude con la lectura. Dice así, Mateo 4, 13 al 16. 13 al 16. Bueno, dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Netalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Netalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Notaron lo que decía el versículo 14? Para que se cumpliera lo que dijo el profeta. O sea que él se fue para la tierra de Zabulón y de Netalí porque había leído la profecía, porque había llenado su mente, su corazón de la palabra de Dios, y ahora veía que debía guardar la profecía y debía actuar conforme a la profecía, porque él era el siervo que debía de cumplir esa profecía. Por eso cuando se levanta en Nazaret y lee el profeta Isaías, el capítulo 61, también está guardando la profecía. Cuando leemos ahí en Mateo 3:15, cuando va a ser bautizado y le dice a Juan el Bautista, dice, Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hay un reconocimiento de que es parte de la profecía, el guardar la profecía, el actuar conforme a la profecía, como lo hizo Ciro, y ahora lo está haciendo Jesús. Mateo 13, 34 y 35 dice que Jesús abría su boca en parábolas y enseñaba para que se cumpliese lo dicho por David. En San Juan 11, 4 y 5 dice, dando el mensaje a Juan con el testimonio de cómo se cumplía la profecía, cuando fueron a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y qué hizo Jesús? Dice que los llevó y los puso a que miraran lo que estaba haciendo y dice, vayan, dígale a Juan todo lo que están viendo, lo que se está haciendo, para que se diese cuenta que estaba guardando la profecía. Cuando está en la cruz del Calvario y dice, sed tengo. Dice ahí en San Mateo 27. Dice, para que se cumpliese la profecía, dijo, sed tengo. ¿Fue que Dios a Jesús le dio se antojó en ese momento por decir esas palabras? No, estaba guardando la profecía. Y podemos seguir dando muchos ejemplos más de qué es guardar la profecía. Hacerse parte, compenetrarse en la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios se desarrolle a través de nuestras vidas. Ahora la pregunta que podríamos hacernos nosotros es, ¿qué es entonces lo que nosotros debemos guardar? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿De qué manera me está pidiendo que guarde la profecía? Dios nos está pidiendo a nosotros que demos testimonio. Quizás lo primero que pensaríamos es lo que dice el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, y otro ángel volar por el medio del cielo. Que pensamos, nosotros somos el tercer Elías, tenemos que cumplir con el mensaje, salgamos a predicar. Pero mis hermanos, Dios no hace las cosas en desorden. Dios tiene un orden marcado para cada situación, para cada persona, para cada época de la vida de la humanidad. Y si nosotros miramos el mensaje que sigue después del capítulo 1,
es el capítulo 2 y el capítulo 3, el mensaje a las iglesias. Y si nosotros miramos detalladamente, de las 7 iglesias, hay 5 a las cuales se le llama al arrepentimiento. A la primera le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a la última, a la cual pertenecemos nosotros, la iglesia del tiempo del juicio, le dice tremendamente, necesito que negocies conmigo, que compres de mí oro refinado en fuego. Por lo tanto, arrepiéntete porque tú crees que está muy tranquilo, que está muy bien, que por los conocimientos que tienes ya eres salvo. Pero no es así. Tú no te salvas por los conocimientos. Tienes que acercarte a mí, aceptar de mí el oro refinado en fuego, el oro de la fe y del amor. Arrepiéntete. En otras palabras, me está diciendo, apártate del pecado. En otras palabras, nos está diciendo lo que dice Romanos 12:2. Que renovemos nuestro pensamiento, que transformemos nuestro ser. Nos está diciendo, traiga, hijo mío, tu corazón, ese corazón sucio, ese corazón de piedra, ese corazón que está destinado solo a lo malo, que se deleita en la maldad. Tráelo a mí, yo te lo cambio y te doy la oportunidad de tener un corazón nuevo, un corazón de carne. Te convierto en una nueva criatura. Arrepiéntete. Lo que nos está diciendo, dice, renovaos por vuestro pensamiento. Vamos a leerlo, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea? Arrepiéntete, no siga pensando como piensa el mundo. El enemigo te haya cambiado el pensamiento y te ha manipulado de tal manera que a través de la educación, a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, ha cambiado tu manera de pensar y te ha puesto a pensar como él quiere. Y tú has dejado de pensar como yo quiero que pienses. Y que entiendas que dependes de mí y no de ti mismo. Que tú vives porque yo vivo. Acércate a mí y yo te voy a dar la oportunidad de que tu corazón, tu mente sea renovada, sea transformada. Dios nos está llamando a que demos testimonio, pero para poder dar testimonio, primero tiene que haber un arrepentimiento, como lo hubo en Juan. Por eso Juan empieza con autoridad. El que ha dado testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios tiene el poder de cambiar nuestro corazón, que tiene el poder de cambiar nuestra vida, que si el vicio nos han convertido en esclavos, en la palabra de Dios tiene el poder suficiente para liberarnos del vicio, sea cualquiera que sea el vicio que nosotros vivamos, sea el del licor, sea el del cigarrillo, sea el de la marihuana, cualquier clase de vicio que nosotros tengamos, el sexo, la televisión, no importa qué clase de esclavitud tengamos, la palabra de Dios dice que tiene la capacidad de liberarnos, de transformarnos y darnos la oportunidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos está llamando a hacer un intercambio con Él, a que le entreguemos este corazón podrido como una llaga sucia que no ha sido limpiada ni siquiera con aceite, y a regalarnos la oportunidad de tener un corazón nuevo, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Nos está diciendo que Él tiene para nosotros el colirio celestial, pero que se hace necesario que nosotros nos dobleguemos delante de Él y le demos la oportunidad de ser dirigidos
por su Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que al habitar en nosotros nos va a llenar de su palabra, nos va a llenar de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y entonces podremos reflejar a través de nuestra vida el carácter de Dios. Y así como Jesús se hizo palpable para nosotros, la misericordia, la justicia, la bondad y el amor de Dios, entonces ahora, a través de nosotros, Cristo Jesús se va a hacer palpable para todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocer el amor de Dios. Dice el libro Mensajes Selectos, página 141 hasta la 144, hablando del movimiento que más necesita la iglesia, verdadero movimiento de reforma y de reavivamiento, es lo que necesita el pueblo de Dios en el día de hoy. Y dice allí una partecita: no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios quite todo impedimento y se abran las ventanas de los cielos para que Dios derrame su espíritu sobre un pueblo afligido y acongojado. Y venga la lluvia tardía. Así como no puede impedir que se cierren los cielos para que caiga la lluvia sobre las cementeras, tampoco podrá impedir que las bendiciones del cielo caigan sobre un pueblo que se humilla delante de su Dios. ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través del libro de Apocalipsis, cuando nos dice que guardemos su palabra? Y que si guardamos su palabra, vamos a ser felices, vamos a ser bienaventurados, vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, vamos a mantener la calma. Aun cuando los montes se traspasen a la mitad de la mar, estaremos tranquilos porque hemos aprendido a confiar en la palabra de Dios. Aun cuando la enfermedad llegue a nuestra vida, estaremos tranquilos porque sabemos que Dios nos acompaña y que si nos ha de llevar, nos levantaremos con Él cuando vengan las nubes de los cielos, cuando suene la gran trompeta de Dios y la voz de arcángel llame a cada uno de sus hijos para retomarlos para la vida eterna. Porque la angustia desaparecerá de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Qué será lo que Dios quiere que yo guarde? Hay unas palabras de la hermana Juárez en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, no recuerdo la página. Dice: ¿qué diré para que mi pueblo despierte? Y repite 3 veces: despertaos, despertaos, despertaos. Si fuera Juan el Bautista, tal vez estaría diciendo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos y haced obras dignas de arrepentimiento, porque ya el hacha está colocada a la raíz del árbol. El juicio se está realizando. Se está tomando el voto. ¿En qué lado hemos de quedar nosotros? Si en el libro de la vida del Cordero o en los del libro de las memorias de los que habrán de ser lanzados al lago de fuego. Arrepentidos. Hoy Cristo, nuestro amado Jesús, nos está llamando para que abandonemos todo aquello que nos separa de Él. No améis el mundo ni las vanaglorias de esta tierra. Dice la tercera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta, perdón. Dice el versículo 15. A ver, compruebo la cita.
Bueno, si alguno la tiene, me la puede ayudar a recordar. Dice, no améis el mundo ni nada de lo que hay en él, la vanagloria de la vida de esta tierra. ¿Sí? En este momento se me ha perdido la cita. Pero Jesús nos está diciendo que miremos qué cosas me pueden estar separando de Él. ¿Qué cosas me están impidiendo que su bendición llegue a mi corazón? Él nos llama a que le demos el primer lugar en nuestra vida. Él nos está llamando para que le demos el primer lugar en nuestro pensamiento, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestra manera de hacer los negocios con las otras personas. Los discípulos, antes de salir a dar testimonio, tuvieron que reunirse en el aposento alto, doblar sus rodillas, confesar sus pecados, arrepentirse de todo corazón, y entonces fue derramada la gran bendición. Dios quiere que tú y que yo seamos felices. Dios quiere que tú y que yo estemos con Él en el reino de los cielos. Jesús quiere que donde Él está, también nosotros podamos estar. ¿Qué le vas a decir hoy? ¿Vas a aprovechar el tiempo? Mientras que la humanidad está colocando sus ojos en lo que está sucediendo, sin darse cuenta cómo el enemigo está manipulando la información de los huracanes, de los incendios, del sobrecalentamiento global, de todo lo que está sucediendo. Son cosas que él está manejando con un objetivo. Y ese objetivo es lograr que se coloquen leyes en contra de la voluntad de Dios. Quitar del pensamiento de los seres humanos la seguridad de que Dios maneja todo. Y que es a través de lo que los hombres hagan como se puede solucionar el problema. Dios nos está llamando a que le entreguemos nuestro corazón para poder a través de sus hijos mostrar la verdad al mundo, hacer entender qué es lo que está sucediendo y ayudar a preparar a todo aquel que desee creer en Jesús para que pueda ser salvo. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Quieres guardar la profecía? Hoy es el día. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Toma mi corazón. Guíame y lléname de tu espíritu para que pueda conocerte, para que pueda entenderte y para que pueda ser útil para ti y para tu reino. Dice Servicio Cristiano, página 73. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal a exaltar lo humano sobre lo divino. Primer punto. Segundo punto, a alabar a los dirigentes populares. Tercer punto, al rendir culto a Mamón, es decir, al poder, al dinero, y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Es más importante lo que diga el ingeniero geofísico que lo que dice la palabra de Dios. Es más importante lo que dice el médico que lo que dice la palabra de Dios. Y así sucesivamente podríamos llenarnos de ejemplos. Al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación, la duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra de Dios, y aquella persona
a la que se le dice, la que dice que yo creo que Dios es creador y que fue creado el mundo en 7 días, en 6 días y el 7º día descansó. Uy, usted todavía cree en eso y que hubo una parejita y se burlan y se le hace el ridículo. Porque los grandes científicos dicen que no, que fue con miles de millones de años. Se ha endiosado la razón, esa misma que dio a luz en 1794 en Francia, allí en la Catedral de Notre Dame, donde se colocó a una prostituta sobre un caballo, se le colocó una corona y se dijo que esa era la diosa que ellos seguirían de ahí en adelante. Y ese mismo lema es el que está rodeando la tierra en este momento y se le da más credibilidad a la razón del hombre, al pensamiento del hombre, que a la palabra de Dios. La ley de Dios, la divina norma de la justicia, se declara anulada y el enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debería estar y a olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y la salvación de la humanidad. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal, muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley, muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Son muchos los que están esperando que tú y que yo le demos la oportunidad al Espíritu Santo que nos utilice para que puedan ser salvos. ¿Qué le diremos a nuestro Señor Jesucristo hoy que nos está llamando y que nos está buscando para utilizarnos como utilizó a los 12? ¿Estamos dispuestos a guardar la profecía? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos dé la capacidad de vivir conforme a su santa y divina voluntad. Una feliz noche para todos. Que Dios les bendiga.